que podemos gozar en Cristo. No hay otra razón por la cual podemos estar reunidos aquí, más que por amor a su nombre, por lo que Él hizo por nosotros, su obra en la cruz del Calvario. Ya también preparado todo esto antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, dice Pedro. Entonces, gracias a Dios por su gracia inefable, por su don inefable, por Cristo nuestro Redentor. Continuemos con el libro de Ruth, que es lo que estamos estudiando en este tiempo. Estamos mirando el pasaje a través de todo el libro acerca de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que se va a repetir muchas veces y hace hincapié fuerte en ese papel de Cristo, en esa labor que le corresponde a Él, en esa tarea que solamente encaja a la perfección en Él para llevar a cabo. Si buscamos personas que puedan dar la talla para llevar a cabo eso, aún el mismo Booz, que es el personaje que estamos viendo también en la Escritura, se queda corto con lo que Cristo llegó a hacer. Entonces, pero es un ejemplo, es algo precioso que la Escritura nos deja, como una sombra de lo que sí se iba a ver en Cristo. Entonces, recuerden que la vez anterior habíamos estudiado la presentación de este pariente cercano que se va introduciendo en el libro, ya en el capítulo 2, cuando dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. ¿Sí? Entonces, vemos esa presentación de este varón y el escritor nos está llevando a conocerlo de a poco, se está viendo de a poco su imagen, su carácter, se empieza a ver lo que se habla de él, y vimos que se hablaba de ese hombre rico, de ese hombre pudiente, de ese hombre que era fuerte, ¿sí? En él hay fuerza, quiere decir Booz, en él hay poder, quiere decir eso, en Dios hay poder, y eso lo encontramos a la perfección en Cristo, porque Él es el hombre pudiente, es el hombre rico, que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, a todos aquellos que se arrepienten, ven la necesidad de Cristo por la gracia de Dios, son convencidos por el Espíritu Santo de la miseria en la cual estamos viviendo cada día por nuestro pecado, por habernos rebelado contra Dios, y ahora, por su gracia, al abrir nuestros ojos, al mostrarnos el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿qué hace el creyente? Corre y se aferra a su Hijo Jesucristo. Corre y se aferra a este varón pudiente, porque Él es el único que puede rescatarnos. Él es el único que puede dar vida. No hay otro. Entonces, vimos que, como dos ejemplos, ¿sí? El Señor en su gracia, en su soberanía, en su providencia, mientras que Ruth estaba pensando en búsqueda de la labor diaria, en la cual nosotros mismos podemos ser partícipes, veíamos ese cuadro, ¿no? Nosotros cuántas veces de la misma forma íbamos buscando o vivíamos buscando aquello que era lo necesario para nuestras vidas, en pos de lo que va a saciar nuestra alma, y en ese momento el Señor se cruza en el camino, nos abre nuestros ojos, resplandece en nuestro corazón y nos salva. Entonces Ruth iba pensando en hacer algo y el Señor intercede, se cruza y la salva. Y también veíamos cómo Noemí un poco estaba cubierta por la situación que había atravesado, dolida, y ese dolor no le estaba impidiendo ver o disfrutar de ese pariente cercano, de este varón. O sea, en su mente, en este momento del pasaje, parece no estar presente porque el dolor la consume, el dolor la tapó y no considera. Entonces después, ahora en el capítulo de hoy, en los versículos de hoy, vamos a ver cómo empieza a aparecer de a poco la imagen y Noemí comienza a recobrar la esperanza. Entonces, el único que tiene la capacidad de rescatar, el único que ha obrado de una forma sobrenatural en nosotros y llevándonos a su Hijo, es el Padre, es Dios mismo que hace esa obra sobrenatural. De ninguna manera nosotros podríamos haber hallado a Cristo por nuestra sabiduría, por nuestra fuerza, no, de ninguna forma. Solamente eso se da, le agradó al Padre salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El Evangelio llegó a nosotros, el Señor resplandece, nos permite ver a Cristo y nos aferramos a su justicia. Vemos al que es rico en misericordia para con todos los que le invocan, sin hacer acepción de personas. Entonces, hoy vamos a ver, porque
vamos a entrar en un relato que es extenso, pero tiene que ver con un solo relato, y vamos a mirar acerca de de la esperanza en la redención, o esperando la redención. Eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy, pero no nos olvidemos, o mejor dicho, yo no me debo olvidar, del pasaje central que estamos viendo en este libro, que se encuentra en el versículo 20 del capítulo 2. Vamos a leerlo juntos. Recuerden aquí, dice: y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces, pensando en esto, mis hermanos, ese es el pasaje principal de hoy, también, incluso, pero vamos a mirar a lo largo desde el y vamos a rogar al Señor su gracia, que nos ayude, desde el versículo 4 hasta el 23, poder ver la esperanza de la redención. ¿Sí? Vamos a mirar eso, oremos al Señor que guarda nuestros corazones, y estemos atentos para mirarnos en este espejo que es la Escritura, y poder enderezar aquello que está torcido, poner los ojos en Cristo, mirando dónde está nuestra esperanza, por qué hacemos las cosas a diario, cómo estamos participando de lo que el Señor nos deja vivir, cómo vemos a aquel que es nuestra esperanza, cómo lo guardamos. Entonces son muchas cosas que vamos a encontrar acá. Vamos a tratar de hacerlo lo más reducido posible, pero que sea rico para nosotros, ¿sí? Espero el Señor me ayude en su gracia para poder compartirlo así. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor, te damos las gracias, porque tú eres bueno, misericordioso, santo y justo. No hay otro como tú, Señor, no hay otro en quien se pueda encontrar salvación. Gracias, Padre, porque en tus bondades, en tu benevolencia, en tu misericordia, nos guardas cada día. Un día, tiempo atrás, nos has salvado, te has acercado a nosotros, te dejaste encontrar. Señor, fuiste hallado de los que no te buscaban, dice tu palabra. Y gracias, Señor, por eso, porque andábamos como ciegos, palpando en las paredes, Señor, y te dejaste encontrar. Gracias por tu inmenso amor. Gracias porque has perdonado multitudes de pecados. Gracias porque borraste nuestras iniquidades. Gracias, Señor, porque nos limpiaste con la sangre de tu Hijo. Gracias por haberlo dado a Él como propiciación de nuestros pecados y cubrir, Señor, toda esa maldad y no tener memoria de ellos, Señor. Gracias por eso. Gracias porque, Señor, cuando nosotros respondíamos hacia ti con ofensas, encontramos que tu respuesta es mayor a la ofensa que nosotros hacíamos. Tu gracia, Señor, es mayor a ello. Gracias por tus bondades. Ruego tu sabiduría y tu gracia para compartir, para poner por obra tu palabra y para gozarnos, Señor, cada día que nos das de vida, aguardando tu regreso. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, en el versículo, algo a modo de introducción, lo que vamos a ver a lo largo de todo el pasaje, es que hay una necesidad en este momento, de la cual ya sabemos que Ruth está yendo a ocuparse de lo que estaba pasando. Pero a pesar de esa necesidad, mis hermanos, vemos a esa mujer llevando a cabo esa labor, pero en ningún momento se va en pos de los extremos. O sea, se está ocupando de su tarea, pero a la vez también tiene los ojos puestos en su Señor. No olvidemos que Ruth está aquí en este momento, o en este cuadro, ha entrado al pueblo de Dios por la fe puesta en Dios. Entonces se está ocupando de hacer su tarea día a día, lo que le corresponde, y a la vez también tiene los ojos puestos en el Señor. O sea, no es que dijo, bueno, ya volví a la casa de Pan, y acá ya tengo todo y me quedo de brazos cruzados. No, ese no es el andar de Ruth. Ella lo que está haciendo ahora es, si bien sabe que Dios visitó al pueblo, hay pan ahora en esa casa de Pan, entonces está haciendo uso, está con esas manos que el Señor le dio, la salud que puede gozar, lo está empleando ¿para qué? Para poder trabajar y tener lo que necesita y compartir con los que padecen necesidad. Fíjense que está andando en pos de todo eso. Y también es un poco como podemos ver el andar de la iglesia, que en su labor diario, en su diario vivir, fíjense que nosotros como parte de la iglesia participamos de tareas seculares, pero en ningún momento dejamos de hacer como diciendo, bueno, acá en este momento soy un trabajador y dejo a Dios de lado. No,
seguimos haciendo tanto una labor terrenal como eterna, poniendo los ojos en lo eterno, poniendo los ojos en Cristo. Seguimos participando de la tarea que el Señor nos ha dado, seguimos haciendo todas las cosas que el Señor nos dio para la gloria de su nombre, para que Él sea honrado, para que su luz sea vista por los demás hombres y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, fíjense que aún en esta tarea que lleva a cabo Ruth, es un ejemplo de cómo el andar de la iglesia vive aguardando que su Señor vuelva a buscarla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hace falta, bueno, si no nos vamos a los extremos, ¿no? Porque decir, no, y eso es un poco lo que pasaba con los hermanos en Tesalónica. Ya algunos se cruzaron de brazos porque Cristo venía y era como, esa no era la espera en el Señor. Uno sigue haciendo lo que corresponde, lo que Dios le mandó, aún desempeñándonos en las tareas, que todo es hecho para la gloria de Dios, ya sea que comamos o bebamos, sea hecho para la gloria de Dios. Entonces, ese es el andar que vemos en esta mujer, ese es el andar que caracteriza también a la iglesia, aguardando a su Salvador que Él vuelva. Entonces, estamos esperando eso. El versículo 4, el versículo 4 del capítulo 2, dice lo siguiente: y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¿Sí? Entonces, aunque sin lugar a dudas, este saludo que hace vos puede haber sido uno de los tantos que él daba cada día que llegaba a su campo, saludaba a los suyos. Fíjense, o sea, no creo que sea la primera vez que este varón llegaba y saludaba así a sus criados, a su mayordomo o a sus criadas. ¿Sí? ¿Cuántas veces habrá pasado lo mismo? Pero me llama la atención cuando dice aquí vos que venía de Belén, dicen, de Belén, mis hermanos. Entonces, también podemos ver de una manera así también es nuestro Salvador, así también Cristo vino a este mundo, nacido de Belén, vino de esa casa de pan, ¿sí? Vino de esa casa de pan, como ya hemos visto, es ese pan verdadero que vino del cielo, ese es el pan verdadero que dio Dios al mundo, para que aquel que coma de él tenga vida eterna, para que esté saciado en Cristo, y no las cosas terrenales de este mundo. Entonces, este varón que vino de Belén, nuestro Señor Jesucristo, también, mis hermanos, nacido de mujer y nacido bajo la ley, vino para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley. Así también como vemos esta entrada de vos ahora, también nos debe llevar a considerar la venida de Cristo de Belén, allí es que nació nuestro Salvador, y también pronunciando estas palabras de bendición para su pueblo, ¿sí? Estas buenas nuevas para con los suyos. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso nos dice Mateo capítulo 2, versículo 6. ¿Sí? Entonces, si bien sabemos que, como le dice el Señor a la samaritana, porque de los judíos viene la salvación, esa es la conversación que tenemos, no debemos permitir, mis hermanos, que el pecado nos endurezca, que el día a día se vuelva como algo normal y común en nosotros, y tener esto en poco de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios, mis hermanos, vivir agradecidos a Él, de no perder nuestra capacidad de asombro, de que Dios ha llevado a cabo su propósito fiel a su promesa. ¿Por qué? Promesa que hizo fiel a su pacto, que a su debido tiempo lo cumplió. Cuando llegó el tiempo determinado, envió a su Hijo, es como lo veíamos recién desde Gálatas, manteniendo un linaje, mis hermanos. Si pensáramos desde Seth, por Noé, Abraham, David, así llegó nuestro Salvador. Y hay más para mencionar de aquellas personas que aparecen en este linaje. Pero, si bien la salvación viene de los judíos, de ese linaje que el Señor muestra, lo que entendemos que la salvación es de Jehová, también es lo que nos dice la Escritura. La salvación, este varón que vino de Belén, este Booz, es la salvación que viene del Señor. Es el Redentor que viene de nuestro Dios. Esa es la salvación que Dios hace manifiesta. Entonces, si bien Él saluda, eso es lo que podemos ver ahora, era más que un saludo, mis hermanos. Lo que vemos en Cristo es más que eso. ¿Sí? Jehová sea con vosotros, es lo que se escuchaba de vos. Ahora, cuando vemos a Cristo, lo que se dice es que es el Emmanuel. Él es Dios con nosotros. O sea, fue más que un saludo. Cristo habitó entre nosotros. Dios mismo puso su tabernáculo entre nosotros. Él vivió con nosotros, con los hombres, en un tiempo. Vimos su gloria como el unigénito,
lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que nos dice Juan. Entonces, fue más que un saludo, mis hermanos, como les decía recién, y aquello que aparentaba ser si pensáramos en lo que dice, bueno, es como a veces parecería que esto se ha tornado a lo largo del tiempo, bueno, Dios te bendiga, o Jehová esté con vosotros, o Jehová los bendiga, a veces parece sonar como a poco, pero sin embargo, habla de algo profundo, de lo que en verdad Dios hizo con medio de su Hijo. Él estuvo con nosotros, Dios mismo estuvo con nosotros. Y el saludo que se hace, que encontramos allí de este varón, tiene que ver con el saludo que hacía el sacerdote al pueblo también, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces vemos que no era simplemente un reducido saludo, decir, bueno, Dios te bendiga y chao. No, vemos que está todo esto en la obra de Cristo al habitar Él entre nosotros. ¿Por qué? Porque Jehová te bendiga y te guarde. Y dice la Escritura que nosotros hemos sido bendecidos en los lugares celestiales con Cristo, con toda bendición en Él. Fuimos enriquecidos con Cristo por bendiciones eternas. Después también Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y eso nos tiene que llevar a pensar en Corintios cuando dice que Él resplandeció en nuestros corazones para que la gloria de Dios sea manifiesta. Podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces fíjense que no es un simple saludo. Y tenga de ti misericordia. Estamos hablando del rico en misericordia que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando también dice Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, Él es nuestra paz. Justificados pues por la paz, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Justificados por nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe en Él, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe. Entonces, no es un simple saludo. Vemos acá a este varón haciendo una sombra de lo que se ve a la perfección a nuestro Señor Jesucristo. Jehová esté con ustedes, Jehová sea con vosotros. Y vaya, podríamos decir, que se ve cumplido en Cristo. Vaya que el Señor lo hizo así, de esa forma, y es hasta el día de hoy que permanece esa obra y lo sigue haciendo en cada corazón que se arrepiente y viene a Él. Sigue bendiciendo, sigue guardando, sigue resplandeciendo, sigue teniendo misericordia y sigue justificando y sosteniendo a todos por su gracia, por su justicia. Sigue salvando. Entonces todo esto es hallado en Cristo, en quien estamos completos, mis hermanos, y gracias a Dios por eso. Y fíjense que los criados dicen, bueno, ellos le decían, Jehová te bendiga. Eso es lo que dice aquí. Entonces esto lo podemos interpretar, o lo podemos ver como esa gratitud, esa bendición, mis hermanos, que brotan de los labios, de todos los labios de aquellos que alaban a su Señor, que hablan de un cambio o de una convicción interna en el corazón, de ese corazón nuevo que Cristo cambió, que el Espíritu cambió en nosotros, esa regeneración que hay en nosotros, que nos lleva a confesar con labios con nuestros labios y nuestros hechos acerca de nuestro Señor. Exaltamos a Dios. Esto es algo mutuo, ¿sí? Esto es algo en lo cual recíproco, podríamos decir. Vemos que de Él vienen esas bendiciones y su pueblo, en gratitud por la grandeza de su Señor, por todo lo que Él es y por todo lo que Él hizo, le responde en gratitud y le dice, Jehová te bendiga. Responde con gratitud a su Salvador. ¿Sí? Entonces, quien es digno por los siglos de los siglos, así es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos en el versículo 4, esta introducción otra vez, cuando ya Él llega a su campo y saludando de esta forma. Entonces, desde el versículo 5 al 7, vamos a leerlo así, dice así, y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿Sí? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. ¿Sí? Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. ¿Sí? Entonces, sin lugar a dudas, me imagino el cuadro, vos llegando al campo, veía todos los días las mismas caras y de repente hay una cara que no conoce, porque todavía no la habían presentado, formalmente no se conocieron, aunque él había escuchado seguramente hablar de Ruth, pero no la conocía. Entonces él pregunta a su mayordomo, ¿quién es esta joven?
¿quién es ella? Entonces fíjense que él desconoce esto, pero esto nos hace, o nos tiene que llevar a considerar, porque recuerden que hablamos de una mujer que ya está por la fe en el Señor, puesta su confianza, nos tiene que llevar a considerar a nuestro Señor, de que si bien delante de vos pudo pasar desapercibida o no la conocía al momento, pero esto en nuestro Señor Jesucristo o en nuestro Dios mismo no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice la Escritura, conoce el Señor a todos los que son suyos y aparte se iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, Él conoce a todos los que están en su labor, ninguno se escapa, a cada uno llama por su nombre, ¿sí? Él conoce a cada uno de ellos, los conoce. Entonces, y el andar de aquellos, el andar de ellos, de los que entran en su labor, de los que entran desde temprano en su campo, de los que están trabajando en las tareas de su Señor, es apartarse de iniquidad. Su Señor los conoce y ellos se apartan de la maldad. La descripción del mayordomo que hace de Ruth habla de que está desde temprano ocupada en su labor. Entonces hablamos de una joven, mis hermanos, que podría haberse ido en pos de los placeres terrenales y no asumir ninguna responsabilidad para con su suegra. O sea, ¿qué razón tendría o por qué Ruth tendría que quedarse para cuidar de su suegra cuando la ley, si vamos a decir así, vemos en la ley que ya la hacía libre de poder formar otro matrimonio? Es más, su suegra también le dijo, mira, vos podés volverte, recuerden cuando hablábamos junto con Orfa, y formar otro matrimonio. Vos podés hacer eso. Sin embargo, vemos en ella otra actitud, un corazón cambiado. Está ocupada en la labor, está ocupado en las tareas, en el campo de su Señor, aunque todavía no lo conoce por completo. Aún está conociendo de a poco, no lo conoce, sabe que hay un dueño, no lo conoce por completo, pero a medida que pasan los días, en la relación que se va a entablar entre ellos, nos lleva a considerar este crecimiento en la santidad entre el cristiano y su Señor, y que va conociéndolo y creciendo en gracia y conocimiento de su Señor cada día que pasa. Entonces, ahora mismo ella está ocupándose de sus tareas, ahora mismo ella está llevando a cabo sus labores, y todo lo que está haciendo, mis hermanos, habla de que es esta joven que está huyendo de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso como le dice Pablo a Timoteo. Ruth no está siendo impulsada, mis hermanos, por sus deseos, no se rebela contra Cristo, no está buscando casarse, está ocupada en la labor de su Señor. Fíjense que esa es la tarea que está desenvolviendo. No está afanada en cuestiones de la vida y no sigue en pos de lo que la corriente de este mundo busca. Eso lo les decía hace rato. Hubiese sido fácil decir me voy, pero sin embargo el hecho de permanecer, de hacerse cargo de una mujer, de su suegra, y de buscar el sustento. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, tu Dios será mi Dios, donde vos vayas yo voy a ir, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios mi Dios, donde vos mueras voy a morir yo. Ese compromiso con el Señor habla de esto que está llevando a cabo ella. Entonces no se fue para cualquier lado, está ocupada en la labor, está ocupada en un campo, trabajando, llevando adelante su tarea. Antes, conociendo el temor del Señor, se aparta del mal. Está imitando a su dueño, al dueño de este campo, aunque no lo conoce por completo todavía. ¿Por qué les digo esto? Porque si pensamos en el andar de la iglesia de Cristo, comparando con el carácter de Ruth, vemos que la iglesia es imitadora de aquel Salvador, de aquel Señor, como hijos amados, como también lo hemos visto en Efesios. La iglesia imita a su Señor, está en su campo e imita la tarea, el trabajo de su Señor. Eso es lo que nos describe la Escritura, eso es lo que nos habla acerca del andar de un cristiano. La iglesia imita a su Señor. La iglesia busca ser como su Señor. Se ocupa en los negocios de su Señor, como también lo hizo su Señor desde temprana edad. Entonces, ha entrado en su labor y cada día vive así, mis hermanos, cada jornada desde temprano, aunque acá vamos a ver la primera jornada de trabajo de ella, va a haber un descanso en el medio y después hasta tarde, pero después vamos a ver cómo continúa todos los días, es lo mismo. Entonces, vamos a ver, y incluso está diciendo, miren, el mayordomo le dice, esta mujer entró temprano y todavía no sé si era hora de comer, no sé si eran cerca de las 12, no sé a qué hora habrá sido ese temprano, quizás habrá sido
6, 7 de la mañana. Generalmente en el campo suele pasar así, para aprovechar mayormente el día y quizás el sol no sea fuerte. Pero estamos hablando de una mujer que estaba ocupándose en la labor, poniendo manos a la obra. ¿Sí? Entonces, y sin descansar. Eso es lo que le dice. ¿Por qué digo que imita a su Señor? ¿Por qué imita al dueño del campo? Bueno, si pensamos en la iglesia imitando a Jesucristo, bueno, recordemos las palabras de nuestro Señor a su temprana edad. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuántos años tenía el Señor cuando decía eso? Pequeño. Sin embargo, ella de temprana edad mostraba su interés, su ocupación, en qué iba a andar en qué iba a ocupar su manera de vivir, qué es lo que iba a llevar su vida. Y así también la iglesia debe ser imitadora de su Señor al andar haciendo las labores que Él le encomendó. La ciega. Vimos la última vez que hablamos de este pasaje, cuando se caracteriza que Ruth entró al campo y empezaba el inicio de la siega, veíamos también cómo el Señor nos introdujo en su campo y Él le decía a sus discípulos, miren, los campos están blancos para la siega. Ustedes van a entrar en una labor y van a cosechar aquello que ustedes no sembraron. Otros hicieron esta tarea. Y ahora la iglesia entra y está cosechando. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte fue atado, fue debilitado Satanás, entra la iglesia, predica el evangelio, el Espíritu Santo trae convicción de pecado, y aquellos que estaban cautivos ahora son libres y entran en el reino de Cristo. Porque Cristo venció a la muerte, al diablo, la esclavitud del pecado. Entonces la iglesia entra en ese campo, empieza a cosechar, como lo vemos acá haciendo, y eso es lo que se está llevando a cabo, eso es lo que está haciendo Ruth, y esto es lo que tiene que estar haciendo la iglesia también. Le escuchamos o leemos al Señor decir, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Sí? Y también le oímos decir, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Ese es el ejemplo que tiene de Cristo, ese es el ejemplo que encontramos en Ruth y ese es el testimonio que lleva la iglesia. Imitador de su Señor en sus labores. Vemos al Señor trabajando incansablemente, mis hermanos. Hay un pasaje que, bueno, no voy a mencionar exclusivamente el pasaje, pero vemos a nuestro Señor ocupándose, entrando en sus labores sin descanso. Hay versículos que nos dicen que no tenían tiempo ni para comer a causa de la necesidad que había de la gente, cómo se amontonaba alrededor del Señor. Y Él tenía que hacer un descanso para sus discípulos, pero sin embargo Él dejaba a los suyos descansando y dice que volvía a las tareas, volvía a su labor. Entonces, si ese es el ejemplo que encontramos en Cristo, porque tenía la mirada en lo eterno, no en lo terrenal, no estaba buscando hacerse rico, no estaba buscando posicionarse en este mundo, sino se ocupaba de los negocios de su padre. Ese es el ejemplo, o ese es el testimonio que encontramos, así es como tiene que vivir la iglesia. Entonces, fíjense, mis hermanos, que se queda en este campo, y no estamos hablando de grandes esfuerzos, o no quiero decir sacrificios, como decía hoy el pastor Leonardo, porque se llega a malinterpretar a veces las palabras, o de grandes sacrificios, como decir, bueno, me tengo que sacar un pasaje y me voy a miles de kilómetros lejos porque allí está la labor, Cristo me llama, cuando tenemos una labor inmensa alrededor nuestro. Dios no nos está llamando a esa locura. Fíjense que ella entró en el campo de su Señor y esas son las palabras que les va a decir ahora, es lo que le va a decir vos a Ruth en el versículo 8 y 9. Fíjense. Entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto quita la idea de hacer grandes cosas
de caminar grandes kilómetros o de viajar grandes distancias, que no digo que esté mal. No estoy en contra de eso, no estamos diciendo no, no hay que hacer viajes, no hay que ir a otro lugar, no, al contrario, mis hermanos. Pero si es así, creo que el Señor se va a encargar de proveer todo lo necesario para ir a otros lugares. Pero lo que estamos viendo acá es que hay labor en este lugar, hay labor en el lugar donde el Señor nos ha puesto, y Él mismo nos está diciendo, mira, no pases a otro lugar. Esto es lo que te toca hacer, esta es tu tarea, acá te tenés que desenvolver esperando a que yo vuelva, esperando a que yo regrese. Esas palabras las encontramos en nuestro Señor, ocupándonos en nuestras tareas diarias. Entonces, también lo que podemos encontrar en esto nos habla de la necesidad de la iglesia como eso, aquello seguro, ese límite como seguro, no que vamos a ser guardados o quitados de este mundo, pero sí es como la oración del Señor, bueno, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No es que somos inmunes y nada nos pasa, pero el cuidado que vos le dice a Ruth, mira, no pases ese campo, tiene que ver con un poco el contexto de que se vive en ese momento. Recuerden que es el libro de Jueces, esto ocurre en el transcurso de Jueces, y lo que se estaba viviendo es que aún dentro del mismo Israel, que se conoce como geográficamente, no todos andaban acorde al andar del Señor. Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar muchas características de las cosas malas que hacían estos hombres en esos momentos. Entonces, lo que él está diciendo, mirá, tened cuidado también, este es el campo que tenés vos, seguí mis criadas, yo mandé a mis criados que no te molesten, y si tenés sed, andá y bebé el agua que sacan los criados. Entonces, él está marcando ese territorio, ese es el lugar de trabajo que te corresponde, y esto nos habla, mis hermanos, de la necesidad que tenemos nosotros de la comunión en Cristo, de la comunión con aquellos que trabajan también para su Señor, de aquellos que son santos en el Señor, esto representado en los criados y las criadas. Esto nos habla de aquello con los cuales compartimos las labores. Como Pablo decía de sus hermanos, mis compañeros de milicia. ¿Sí? Hablando de la tarea, como llevando adelante su tarea, desenvolviéndose delante de su Señor, de su Salvador. Entonces fíjese que él les dice, mira, vos seguí la huella o seguí las tareas que están haciendo las criadas y no pases otro campo. Y tiene que ver con el hecho de no creer que somos autosuficientes también, tiene que ver el hecho de ver de que no sabemos todas las cosas, de que necesitamos de la iglesia de Cristo para llevar adelante nuestras labores. ¿Sí? Entonces no pases de aquí, apartados de mí, también nos decía el Señor, nos dice el Señor, nada pueden hacer. ¿Sí? Entonces vemos la importancia de Cristo y de la iglesia, de la labor que ocupa este tiempo, mis hermanos, y que debemos imitar la fe de los hermanos sanos en el Señor, de su andar. ¿Sí? Ruth recién está empezando a andar en este campo y hay criadas o criados que ya llevan tiempo en hacer la tarea de su Señor, por amor a su Señor. Entonces eso también nos tiene que pensar, nos tiene que llevar a ver, bueno, mirá las criadas cómo hacen la tarea y seguirlas, ¿no? Entonces, dejo de mí mismo ese orgullo de dejar atrás y poder mirar e imitar la fe de los que están adelante, de la fe de los que nos precedieron, de mirar en las Escrituras el andar de aquellos que también entraron a la labor del campo del Señor y pusieron los ojos en Él, hicieron la tarea para Él, para su gloria. Entonces, no debemos ser autosuficientes, no debemos creer que somos sabios en nuestra propia opinión, sino que nuestra confianza tiene que estar en Él y mirar a los que así se conducen e imitar la fe. A los que se conducen como Él anduvo, como también nos están compartiendo desde la primera epístola de Juan, ¿sí? Que es un testimonio para seguir adelante. Entonces, vemos la importancia de la ayuda mutua. ¿Por qué digo esto? Bueno, si tenés sed, andáis acá, tomá el agua que sacan los criados, y fíjense en cómo esto destaca la característica del andar de la iglesia. Como lo dice Pedro, siendo nosotros, o que debemos ser esos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De poner al alcance el servicio de los dones que Dios nos ha dado para el beneficio del otro. Entonces, eso es un poco lo que se refleja en este pasaje.
de lo que ella puede hacer. Cuando les dice, yo mandé a los criados que no te molesten, podemos pensar también en el diario trato de la iglesia, cuando Cristo nos dice de que no debemos ser tropiezos los unos para con los otros. Ese cuidado que tenían que tener los criados para con ella también. Y ella para con los demás. Así también ese debe ser vemos el andar de la iglesia representado en este cuadro. El versículo 10, fíjense en el versículo 10, después de esto, dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? El cuidado, mis hermanos, que vos le presenta, que le manifiesta hacia ella, la sorprende, la deja sin palabras, la lleva a humillarse y a reconocer la grandeza de Dios y el favor de este varón, como viniendo de parte del Señor también. Y no sale el asombro, acompañado de una reverencia y una humillación delante de esta persona. Y ese también tiene que ser una característica de nosotros. No olvidarnos de dónde el Señor nos sacó, cuál era nuestra condición antes de que Él nos rescatara, y que ver ahora que no somos dignos de recibir este favor inmenso que tenemos en Cristo. ¿Por qué Cristo habría de tratarnos así? Eso es algo de lo cual en el diario caminar no debe faltar en nosotros al asombrarnos por la grandeza de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si miramos nuestras faltas, si miramos nuestra manera de andar, vamos a ver y decir, ¿por qué tendrías que tratarme así cuando no soy digno? Yo soy una extranjera, o soy un extranjero. ¿Por qué tendrías que tratarme así de esa forma? ¿Por qué hallé gracia delante de tus ojos cuando yo vivía de esta forma antes? Cuando esta era mi manera de vivir. Eso es un poco lo que debe también considerar, de no, como les decía al principio, no engañarnos o no dejar que el pecado nos engañe, mis hermanos, y nos haga olvidar las bondades de nuestro Señor. El trato que recibimos a diario, su cuidado, su provisión, el sustento, el perdón de pecados, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy en la mañana se compartía el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, no sé si todos los días pasa esto en nosotros. Y esto es algo de lo cual nosotros deberíamos examinarnos. Porque bueno, como ya estamos, y esto hemos hablado varias veces, acostumbrados a mirar el sol todos los días, bueno, ya después nos pasa a ser común y normal. Pero si consideráramos que el sol que está allí sale de su lugar y se pone para allá, es porque el Señor le ha dado orden y se mantiene el cumplimiento de su palabra y sigue el ciclo de todas las cosas por su grandeza, y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, si empezamos a mirar todo eso, vamos a ver que hay muchas cosas de las cuales tenemos que estar agradecidos a Dios, reconocer su grandeza, de que no somos dignos de recibir este trato, porque nosotros no éramos de su familia, nosotros no participábamos de Él. Sin embargo, a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo recibimos a Cristo? Bueno, Él cambió nuestro corazón. Su benignidad nos guió en el arrepentimiento. Para mirar mi condición de que estaba lejos en mi justicia. No por la distancia, no por kilómetros. Estaba lejos en mi justicia. Y Él me rescató, me perdonó, me llamó, me vistió de salvación, me vistió de justicia. La justicia de Cristo. Entonces, es algo que tenemos que considerar siempre. Hay un proverbio el proverbio de Salomón en el 30, cuando él dice, bueno, no sea que manténme el pan necesario, no sea que estando satisfecho me olvide y diga quién es Jehová, y estoy parafraseando un poco, y no sea que aún cuando tenga hambre me falte y hurte y tu nombre sea blasfemado. Bueno, eso es algo de lo cual tiene que permanecer en nosotros y estar satisfechos con el Señor siempre, en la abundancia y en la escasez. Estar contentos con Él en todo tiempo, mientras aguardamos que Él vuelva, mientras esperamos su regreso. Entonces, fíjense, mis hermanos, que esto que está viviendo Ruth ahora
en este encuentro con vos, en este trato que recibe de Él, debería ser algo que permanezca en nuestras vidas todos los días hasta el fin de la siega, como indica el final del capítulo de este capítulo 2. Ruth siguió trabajando, siguió haciendo lo que duró el tiempo de la siega. Según dicen que el tiempo de la siega, la cosecha del trigo y la cebada, empezaba desde fines de abril hasta el final de junio. Entonces, en esos días, que podríamos, ya habíamos hablado acerca de esto, que podríamos ver cómo allí se ve la era evangélica, cómo ocuparnos en la tarea que el Señor nos ha dado hasta que Él venga, y no perder la capacidad de asombro por la bondad que tenemos del Señor. No olvidarnos quién es el que nos está llamando a su tarea, a su labor, a su campo, para quién vivimos, a quién le servimos, y reconocer su grandeza en todo tiempo. ¿Sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo, mis hermanos, roguemos en la gracia del Señor, que nos ayude a no olvidarnos, y que cada vez que vayamos al Señor, no dejemos de asombrarnos y decirle, Señor, ¿por qué me has rescatado? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me perdonaste? Bueno, quizás no encontremos la respuesta ya misma. Sabemos que todo lo he hecho para su gloria, para exhibir la grandeza de su misericordia, de su favor. Y si esto da gloria a su nombre, bueno, eso debe satisfacer mi alma. Gloria a Dios porque esto te trajo grandeza. Esto exalta tu nombre, esto exalta tu misericordia, esto exalta las riquezas de tu gracia. ¿Sí? Pero puntualmente, ¿por qué yo, por qué usted? Bueno, el Señor en su misericordia sea exaltado por lo que Él ha hecho. Y es un poco la pregunta que plantea el Salmo 8, con lo que también se ve en el pasaje de Hebreos. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hombre para que lo visites? O sea, si considerábamos nuestro estado, nuestra condición, extranjeros, aborrecibles a Dios, ¿qué es el hombre para que él haya tomado esta actitud? De reconciliarnos por medio de su Hijo. ¿Sí? Eso lo dice Hebreos, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Vemos nuestra debilidad por un lado, pero también vemos a Cristo participando de esa debilidad y siendo coronado de gloria, siendo un poco menor que los ángeles, participando de nuestra misma carne y sangre, siendo en todo semejante a sus hermanos, para traer la salvación, para rescatarnos, para librarnos de la esclavitud. Porque cuando sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos aquellos que se arrepienten, por todos aquellos que el Padre le dio al Hijo, y que Él no va a perder a ninguno. Tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué es el hombre para que? Es una pregunta que también podríamos tomar nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, para que lo visites? Bueno, gracias a Dios por Cristo, porque participó de nuestra naturaleza y Él gustó la muerte por nosotros, para llevarnos a Él, para llevar a sus hijos a la gloria. Versículo 11 y 12, así continúa la conversación, y respondiendo vos le dijo, cuando ella le dice, bueno, la pregunta es, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Es lo que le dice vos, y respondió vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, pues después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sí? Más allá de que vos sabías acerca de extranjeros, recuerden que su mamá fue rescatada con el pacto que hizo con los espías ahí en el muro de Jericó, y su mamá era extranjera también, no pertenecía al pueblo, pero sin embargo por la fe Dios introduce a Rahab en su pueblo, y de allí viene vos. Entonces, más allá de eso,
vos no ignoras las misericordias del Señor, hermanos. Él no ignora que el Señor es rico para con todos los que le invocan y que no hace excepción de personas. Y esto es similar a las palabras que encontramos o que se lee de Pedro, cuando él está con Cornelio, no sé si ustedes se acuerdan, cuando él dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Entonces vos lo que está ante la pregunta que Ruth le hace, lo que está considerando vos también acá, si bien va a mencionar el testimonio de ella, pero él ve el testimonio de ella como una hija de Dios, como una mujer que le pertenece al Señor. Aquel Señor que no hace excepción de personas. Y que como también tuvo misericordia de su mamá, una mujer ajena al pueblo, también lo hizo con esta mujer. También lo hizo con él, aún estando cerca, podríamos decir. Entonces, lo que no ignora él en este momento son las misericordias del Señor, que es rico para con todos los que le invocan. Entonces, eso es lo que vemos acá. Entonces, vos sabías del andar de Ruth, había escuchado, ustedes recuerden que cuando vuelven ellas a la ciudad, lo que se decía es que la ciudad estaba conmovida a causa de lo que se veía en Noemí y el regreso de Ruth, un cuadro triste. Entonces la ciudad estaba conmovida, se sabía. Entonces pienso que de alguna manera, más allá de lo que le dijo el mayordomo, vos sabía del testimonio de Ruth, porque él le dijo, mirá, yo sé que vos dejaste a tu pueblo, sé lo que hiciste con tu suegra aún después de la muerte de tu marido. Dejaste un pueblo tuyo para venir a un pueblo que no conocías antes. Entonces ese testimonio que él tiene habla de una obra profunda que solamente Dios puede hacer para que pueda Ruth conducirse de esa forma. ¿Sí? Entonces sabía el trato que había hecho a su suegra, sabía que el abandono que ella tuvo a su vieja vida, dejó a su pueblo para unirse al pueblo de Dios. Es la evidencia, mis hermanos, de una circuncisión en el corazón y hechos que hablan de una verdadera judía, podríamos decir. ¿Sí? Así como lo dice Pablo desde Romano, no es judío el que lo es en lo exterior, sino en el interior, por la circuncisión hecha no de manos, sino en el corazón. Esto es lo que está manifestando, esto es lo que está diciendo él. Yo sé lo que hiciste, yo sé tu andar, yo sé tu manera de vivir. Sé el testimonio. Y eso no es de cualquiera. ¿Sí? Eso no es de cualquiera. La manera de vivir no es de cualquiera. Y le va a decir más adelante, y el Señor recompense tu obra, Él sea la remuneración para vos, Él sea el galardón para vos, porque bajo sus alas viniste a cobijarte, viniste a refugiarse. Entonces, fíjense que esto también habla de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso podemos ver en el andar de Ruth. Entonces, no se trata de que ella era judía en lo exterior o en lo que estaba haciendo, sino en lo interior, por la obra que Dios hizo. ¿Sí? Entonces, está teniendo la mirada, la actitud de Ruth habla de que tiene la mirada puesta en el galardón, y como el mismo que Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Así salió de su pueblo, eso ya lo vimos la otra vuelta con la salida de Ruth y la permanencia al lado de Noemí, de no querer volver atrás porque estaba mirando al Señor, estaba su mirada puesta en el galardón. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura, porque es necesario que el que le busca crea que le hay, que Él es galardonador de todos los que le buscan, que Él está. Entonces, eso es lo que está pasando acá, mis hermanos. ¿Por qué? Si fuese porque estaba buscando algo terrenal, tiempo tenía Ruth para volverse a su pueblo. Si fuese, como también lo dice de nuestros hermanos en Hebreos, si ellos iban en busca de una patria terrenal, tiempo tenían para haberse quedado cuando ellos estaban caminando sobre ella. Y no seguir como peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque estaban buscando la patria celestial. Estaban su mirada, cuyo fundamento y arquitecto es Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve también esa característica acá en Ruth. Sin fe es imposible agradar a Dios, eso ya lo mencioné. Bajo sus alas vino a refugiarse.
o habitar. Es como lo dice el Salmo, habitar bajo el abrigo del Altísimo, a morar bajo la sombra del Omnipotente, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces esto también tiene que ver con la imagen, bueno, así también es como lo dice que él sacó a Israel de Egipto, como sobre las alas de águila, pero también tiene que ver con ese cuadro que el Señor dice, Israel y Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Entonces, acá ahora una extranjera viene y se está cobijando, se está refugiando bajo las alas de su Señor, de su Salvador, como la gallina junta a sus polluelos, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que vemos en estos versículos que les acabo de mencionar. Esa es la respuesta de Booz ante la actitud, ante la pregunta que le hace ella. ¿Por qué es el trato que tengo esto? Y bueno, por esta actitud que llevas. Bajo las alas de Dios viniste a refugiarte. Y este es el andar de aquellos que se amparan bajo las alas de Dios. Este es el andar de mi Padre que está en los cielos. Este es el andar de los hijos de Dios, de su Padre que está en los cielos. Por eso es este trato también que tiene, este cuidado que presenta él. Y ese es el cuidado, mis hermanos, que encontramos en Cristo. Entonces lo que ella le dice después en el 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Halle yo gracia cada día delante de tus ojos. Ahora que encontré el favor tuyo, espero que esto pueda ser así, disfrutarlo cada día delante de tus ojos, ¿sí? Ya que has consolado, has hablado al corazón, cuando yo ni siquiera soy una de tus criadas. O sea, no me conocés, le dice Ruth. Ni siquiera hoy nos conocemos. Ni siquiera soy como una de tus criadas que ya llevan tiempo acá en este lugar. Y está disfrutando este trato que le da a vos y se deleita en él, se goza en él. ¿Sí? Entonces fíjense que esto también es algo de lo cual también debemos velar para nosotros seguir rogando al Señor, disfrutar de Él cada día en su gracia y que sea suficiente para el diario vivir en la labor que desempeñamos. De acudir a Él en todo tiempo, en todo momento, de rogar su favor para con nosotros todos los días de nuestra vida. Fíjense en la dependencia que muestra ella acá. Halle yo gracia delante de vos, delante tuyo, cada día. Le pide, mira, si esto fue así ahora, espero que pueda hacerlo así cada día que viene. Y eso también tiene que estar en nosotros. Esto también, su gracia es suficiente para llevar adelante la labor. El punto es si nosotros nos estamos también deleitando de nuestro Señor. Si nosotros cada día reconocemos que de Él viene el consuelo, la fuerza, la gracia para vivir, y si vamos a Él para llevar adelante nuestra tarea. Me preguntaba cuántas de las criadas que disfrutaban de trabajar en el campo de su Señor, o que trabajaban en el campo de su Señor, disfrutaban de este trato de vos. Porque acá una extranjera lo está reconociendo. Y un poco me hace pensar en el hecho de decir, bueno, cuántas veces, volviendo a lo que hablábamos hace rato, cuántas veces nosotros nos acostumbramos a la labor diaria y de repente no tenemos esto presente. Caminamos como si ya todas las cosas tienen que girar sobre ruedas, esto es así, y no vamos al Señor, no disfrutamos de Él, no reconocemos su grandeza, no reconocemos que de Él es la gracia para vivir cada día. Entonces, esas son cosas que miraban este pasaje, hermano. ¿Cuántas de las criadas tenían este trato con Él? Porque fíjense, dice, bueno, hay muchas acá, hay muchas criadas, dice ella. Yo no soy como ninguna de ellas. Quizás era así el trato con todas, pero al mencionarse esto también pensaba y decía, mis hermanos, nosotros, ¿cuántas veces nosotros disfrutamos de nuestro Señor cada día en la labor que nos toca hacer en su campo y vamos a Él y le rogamos que su gracia y su favor sea cada día para con nosotros? ¿Cuántas veces? Entonces, hablábamos hace rato de la capacidad de asombro, la humildad. Entonces, mis palabras,
lo que está diciendo ahora Ruth es que sigue en su postura de ese reconocimiento de su Señor, y ella le dice: has consolado a tu sierva, has hablado al corazón de tu sierva. Y algo que sucede acá también es que, fíjense que también fue afectada por lo que pasó, también tuvo la pérdida de su marido, y eso les decía que hay dolor también en ella, como también le pasó con Noemí. Noemí perdió a su marido y sus hijos, pero el dolor a Noemí la abrumó, la tapó por completo. Pero fíjense acá cómo ella seguía haciendo su labor, y al hablar con vos, con su Señor, recibe ese consuelo, Él le habla a su corazón y la fortalece, y ella dice: has consolado mi corazón. ¿Y quién más, mis hermanos? ¿Quién más que Cristo para hablar a nuestro corazón por su palabra y vivificarnos y darnos consuelo en el diario vivir, en la aflicción, en el dolor, en la angustia, en el diario, en la labor diaria? ¿Quién más que nuestro Señor para fortalecernos? ¿Quién más que Él, que puede multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna? ¿Quién como Cristo para hablar a nuestro corazón? ¿Quién como Cristo para consolarnos en el dolor, ya que Él mismo fue angustiado y afligido? Ya, o sea, Él no puede compadecerse de los suyos. Estamos hablando de aquel que fue angustiado, afligido y con todo no abrió su boca, y Él no va a poder compadecerse de los suyos. Él no va a poder consolarnos en la aflicción, en el dolor. ¿Quién como Cristo para fortalecernos en su gracia, que es suficiente para cada día? ¿Quién como Él, mis hermanos? Podríamos usar, fíjense que ella termina diciendo: no soy como una de tus criadas, y eso me hace pensar un poco las palabras de Pablo, cuando él dice: yo que soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios. Esa misma humildad y reconocimiento de que en el lugar en el que está ahora es solamente por la gracia de Cristo que lo lleva a estar allí, porque antes hubo otra manera de vivir en afrenta contra su Señor. Pero ahora exalta la grandeza, exalta la gracia de Cristo. O como el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, bajo mi casa. No, no vengas, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Ese reconocimiento de su grandeza, ese reconocimiento de la necesidad de Él. Ese es el único que puede sustentarnos, aliviar nuestras cargas y dar descanso para nuestra alma, como también lo dice el Señor: venid a mí todos los que están cargados, trabajados, turbados, y van a hallar descanso para su alma. Eso es lo que les decía recién, cuando veíamos que el Señor trabajaba y trabajaba y predicaba el Evangelio, y él decía: bueno, es necesario que vayas a otra ciudad porque yo fui enviado para predicar el Evangelio. Y les decía recién, fíjense en que no había tiempo ni para comer muchas veces, y él tenía que buscar un momento a un lugar apartado, llevaba a sus discípulos y les daba descanso. Bueno, así también en nuestra labor diaria, Cristo es el único que puede darnos descanso para fortalecernos y seguir el camino. Come y bebe, le dijo el ángel a Elías, porque el largo camino te resta. Y si Dios quiere que nosotros sigamos el camino que resta, si aún nos quiere dar más vida, el único que va a fortalecernos es ir a Él, comer y beber de Él, sustentarnos, buscar el sustento en Él para seguir adelante. No hay otra. No hay otro que pueda reemplazar el sustento que encontramos en Cristo, el descanso que encontramos en Cristo. Entonces, fíjense que Él da ese descanso, y la característica es que Ruth estaba desde temprano y no había descansado todavía. Y eso es lo que va a hacer ahora vos con Ruth. Fíjense en el versículo 14. Dice así: y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Entonces aquí lo que encontramos también es ese descanso, en parte, al participar, al descansar, donde Cristo nos invita también cada día
a comer de él. Esto lo vemos cuando él habla acerca del pan, el verdadero pan que vino del cielo. Cada día estamos satisfechos en él, mis hermanos. Cada día estamos completos y satisfechos en Cristo. Él es el que va a saciar nuestra alma con grosura, como también lo dice Isaías 55. Solamente en Él. Entonces encontramos esa saciedad, estar satisfechos, nos hace partícipes de lo que Él es, ¿sí? Y nos hace partícipes en dos cosas de lo que vamos a ver acá. Como les decía recién, de creer en Él, como lo dice Pablo, y nos hace partícipes también de sus padecimientos. Y como no estaba diciendo recién que era descanso y ahora vamos a hablar de padecimientos, bueno, para que podamos entender un poco, pienso en esto. Encontramos descanso en la ardua tarea de nuestro Señor. Pero al invitar vos acá a Ruth, pienso que hace partícipe de ese descanso, le da el sustento, pero también la hace partícipe de, como también Cristo nos hace partícipe a nosotros, de las aflicciones, y como lo dice Pablo, no solamente se nos concede creer en Él, sino también padecer por causa de Él. ¿Y por qué digo esto? Y esto Pablo lo menciona en Filipenses a modo de privilegio. No solamente se les concedió creer en Cristo como privilegio, sino también padecer por causa de su Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, fíjense que allí se menciona que también le da a modo de beber lo que es un vinagre, ¿sí? Eso era algo como en lo cual se podía untar el pan o se lo podía beber, era un vino mezclado con aceite. Sí, eso es lo que se tomaba o se podía untar el pan en ese lugar. Entonces eso es lo que hace él allí. Y esto me hace pensar un poco también cuando el Señor, recuerda la petición de Jacobo y de Juan, que el Señor le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, pero Él les dice, ustedes pueden beber del vaso que yo bebo, ¿acaso pueden ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, sí, sí podemos. Ahora, por la gracia de Dios, por su misericordia, si bien se nos concede creer en Él, también padecemos por Él. Y ciertamente vamos a padecer juntamente con Cristo. Eso también es lo que nos hace partícipe de Cristo al invitarnos a ser partícipes de Él, a creer en Él, a comer de Él cada día y a participar de sus aflicciones. De eso que aquello que no parece tan dulce a nuestra vida, sino que es agrio como ese vinagre. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos hace participar nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que se menciona el pan, y esto pensando en Él, y ese vinagre, pensando en las aflicciones que nos toca vivir a diario. Eso es lo que comemos, eso es lo que nos da, y tiene que ser nuestra satisfacción, porque también así Cristo lo vivió. Así también Cristo comió y participó de lo mismo. Entonces eso es lo que Él nos da. El que tiene sed, fíjense que encontramos en Él la saciedad para cada día de nuestra vida. El que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? El que no tiene dinero, venga, compre y coma, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, les decía recién. Se nos concedió creer en Él. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Estamos saciados en Él. Gloria a Dios por eso, cada día de nuestra vida. Desde el momento que lo probamos por primera vez, que gustamos su benignidad, hasta que Él venga a buscarnos y hasta por la eternidad, vamos a estar disfrutando de su riqueza, de su grandeza, de sus ricuras, ¿sí? De lo sabroso que es el Señor. Pero también vamos a probar aquello que es un poco agrio, que tiene que ver con esas aflicciones que participamos para entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, al ser recibidos por Cristo, mis hermanos, participamos de sus bendiciones y de las aflicciones, como un privilegio. Entonces, pero pensemos en esto. Si hay algo amargo que bebió Cristo, fue la copa de la ira de Dios que no cayó sobre él, no la bebemos nosotros. Nosotros estamos bebiendo algo agrio, leve, permítame decirlo así, en comparación con lo que nuestro Señor Jesucristo le tocó tomar. Leve. Él llevó la copa de la ira, Él bebió en lugar nuestro. Entonces, nosotros no bebemos la copa de la ira, pero Cristo sí bebió eso en lugar nuestro, mis hermanos. Él sí participó de eso. Entonces, Él bebió por mí y nos ha dado ejemplo también en las aflicciones
de cómo nosotros debemos seguirle cada día, imitando su fe y su andar. Recuerden en el huerto las palabras del Señor, y esto no es la copa de la copa de la ira, sino en cuanto a las aflicciones que le tocaban pasar también. Él dice, la copa que me ha dado el Padre no la debe beber, pensando en el hecho de que este es el momento que el Padre ordenó. Esto es lo que me lleva. ¿No? ¿Acaso no lo voy a tomar? ¿No lo voy a desechar? No, no mi voluntad sino la tuya. Y la ira de Dios fue sobre él. Entonces, mis hermanos, solo Cristo y en Cristo, en Él solamente, estamos satisfechos y completos en Él. Él participó de la misma copa y también nos convida a nosotros a participar del mismo vinagre. Ese mismo vinagre que figura aquí en Ruth, también es comparado con el que el Señor bebe allí en la cruz, en Juan capítulo 19, en el versículo 29, antes de decir consumado es. Si ustedes ven allí, dice, versículo 29, déjenme llegar allá, del capítulo 19, dice así, acá está. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, si Él bebió eso, mis hermanos, también nos invita a nosotros a participar de lo mismo. Pueden ser agrias las aflicciones, pero no tienen comparación con las glorias venideras en Cristo. No tienen comparación. Salmo 69 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sí, anteriormente en la cruz también le habían ofrecido una mezcla entre vinagre y hiel, ¿no? Entonces era algo como una anestesia para pasar el dolor. Eso no lo quiso beber, pero sí bebió esto. Entonces también nos invita a nosotros, y eso es lo que estamos viendo acá en medio de este descanso, que pasa al mediodía, en el descanso que hay para Ruth en su labor. Entonces, eso es lo que encontramos en ese versículo 14, mis hermanos. Volvamos allí a Ruth, en el versículo 15 al 18, vamos a leer así, dice así, luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Y espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efá de cebada. Y era el 18, ¿no? Dijimos sí. Y lo tomó y se fue a la ciudad de su suegra, y su suegra, vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. La comida también del mediodía se la guardó y se la llevó a su suegra. Y aún es sorprendente porque está trabajando arduamente hasta la noche, dice. Entonces fíjense en que empezaba temprano y terminaba tarde. Y eso es un ejemplo también del andar de la iglesia en las labores de su Señor. Entonces, seguimos viendo en la orden que le da Booz a sus criados, es que ellos la ayuden en sus tareas, y eso lo vimos como anteriormente. Volvemos a ver la necesidad de la administración, del servicio y la ayuda mutua de los unos a los otros, representado en este cuadro en el andar de la iglesia. Esa es la manera de vivir. El Señor da la orden de cómo vivir, cómo es la convivencia en su campo, y así es como deben andar cada uno, ¿sí? Así que vemos aquí que es imprescindible la ayuda mutua en la labor diaria. Eso es lo que podemos pensar en esto. Vemos la importancia de cada miembro del cuerpo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esto me recuerda, y vamos a verlo así rápido, lo que dice Pablo, el ojo no puede decir a la mano no te necesito. Fíjense que la tarea era ardua y un trabajo pesado. Entonces había quienes llevaban a cabo esta tarea y vos le dices, miren, dejen caer manojos, dejen caer, y no la reprendan, ayúdenla. Y eso tiene que llevarnos a mirar el andar de la iglesia. Si nosotros también hacemos lo mismo, la ayuda, la administración
de lo que Cristo nos ha dado, el hecho de ocuparnos por la necesidad del otro, de velar por el otro también en su diaria tarea, lo hemos representado acá, y tampoco la cabeza a los pies le puede decir, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, todo esto, cuando llega al final de la noche, después que hubo espigado, todo esto, bueno, toda esta labor que vemos de Ruth hasta llegar la hora de la noche, todo lo que ella juntó, todo lo que llegó a cosechar, pensemos en esto, hermanos, en la ardua labor de la iglesia y cómo en lo que ella llegó a disfrutar de su Señor durante el día y toda la tarea que llevó, eso es también lo que llega a la casa y comparte con su suegra, comparte con su suegra. Todo lo que disfrutó de su Señor viene y lo comparte con aquel que está cansado, con el débil, el afligido. Esto sació a su vida, esto sació su día que vivió con su Señor y abundó y trae hacia Noemí, y esto vivifica también incluso a Noemí. Esto también se lo comparte a ella. Entonces fíjense que, ¿por qué le digo esto? Y bueno, porque Noemí está desesperanzada hasta ahora. Recuerden que aún viene cargando todo este dolor que siente por la pérdida de sus hijos y todo lo que aconteció, de su esposo también, y ahora le responde de esta forma. Ahora responde de esta manera. Entonces, el versículo 19 y 20 dice así, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Dice el 20, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Bueno, entonces fíjense cómo al compartir esto que Ruth disfruta del día de la cosecha, esta labor que tiene, vivifica, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, se hacen sendas derechas para los pies, en este caso pienso en Noemí, para hacer que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esta mujer estaba desesperanzada, mis hermanos. Esta mujer estaba afectada por el dolor, por la angustia, afligida, y tenía distorsionado en su corazón el carácter del Señor. Sin embargo, ahora, por lo que Ruth le está comentando, por lo que le está haciendo partícipe de todas las bendiciones que disfruta de Cristo, fíjense cómo poco a poco Noemí va comenzando a avivar, es avivada la esperanza en el corazón de Noemí. ¿Sí? Es avivada esa esperanza. El Salmo 119 dice acerca de la Escritura, acerca de la palabra, que da testimonio de Cristo, ¿no? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Sí? Fíjense cómo el testimonio también anima, fortalece a los demás. Esto me hace acordar un poco lo que Pablo decía cuando estaba preso en Filipos, en la carta que escribe a los hermanos en Filipos, y le dicen, mire, lo que me pasó ha redundado para la predicación del Evangelio, para que se extienda el Evangelio. Y no solo eso, se hizo notorio en todos de que estoy preso por causa de Cristo. Y no solo eso, los hermanos que supieron, se enteraron que yo estaba pasando esta aflicción, les dice, se animaron a predicar más de Cristo. Se animaron a compartir más el Evangelio. Entonces fíjense cómo el testimonio del andar de Ruth, del encuentro con su Señor y cómo pudo disfrutar de él en la labor que le tocó el día, viene y lo comparte con Noemí, y esto les da ánimo, y Noemí comienza a recobrar fuerzas. Noemí comienza a mirar de a poco otra vez a su Señor, de a poco pone otra vez la confianza en Él. Entonces, vemos eso, mis hermanos, el consuelo que viene para ella. Y esto nos tiene que llevar a considerar la Escritura cuando dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús.
para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para poder andar en lo mismo sentir, ahora otra vez, ahora de esta manera, Noemí está mirando o disfrutando de su Señor como también lo está haciendo Ruth. Están andando o van a comenzar a andar en lo mismo sentir, van a mirar al mismo Señor, van a disfrutar la misma persona de su Señor, van a caminar juntas, van a andar juntas. Cuando ella estaba agobiada, cansada, turbada por el dolor. Entonces la fe de Noemí es reavivada, aquello que estaba como una luz tenue, se enciende en gozo, es restaurada, y lo que estaba como amargura va quedando atrás, y lo placentero, y se torna placentero en Dios, y eso va tomando lugar en el corazón de Noemí. Aquella esperanza viva, la cual se veía poco, ahora comienza a afirmarse en su corazón, ahora se comienza a ver nuevamente. Entonces en el versículo 20 ella dice, sea el bendito de Jehová, que lo voy a leer ahí, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Entonces esto podemos interpretarlo de dos formas, pero pienso que nos va a ayudar. Fíjense que dice, esto puede significar el trato que ella está, sea este hombre bendito de Dios, por el trato que nos está dando estando en la condición en la que nos encontramos. Viudas las dos, desamparadas, necesitadas, hay una necesidad de lo físico cada día, y sea el bendito de Dios por el trato que tienen, sabiendo nuestro testimonio. Ahora, también estaba mirando a algunos comentaristas en todo esto, algunos dicen, yo no digo que sea así, pero puede que sea así, considerando el engaño de nuestro corazón, es que como vos era pariente de Elimelech, ya se conocían tiempo antes de que ellos partieran de Belén. Ya se conocían. Vos quizás, no sé si eras rico ya 10 años atrás, o quizás lo fue en ese tiempo, pero era un varón que ya venía con esta posición que tenía de tiempo atrás. Ahora fíjense, sabiendo y todo esto, no consideraron quizás la ayuda o el amparo entre los del pueblo, y se fueron hacia vos. Y lo que Ruth un poco, lo que Noemí está diciendo un poco en todo esto es, bueno, sea el bendito de Dios, de Jehová, porque el mismo trato que le dio a Elimelech antes de irnos, ahora ya muerto, lo sigue haciendo ahora a pesar de que Elimelech ya murió, con nosotras que somos sus parientes. Entonces, eso puede ser que nos hable de que Elimelech y sus hijos y Noemí tenían trato con este varón antes de irse. Quizás no era fluido, pero quizás sabían de su posición y podrían haber buscado socorro o ayuda en él, pero fíjense que no fue así. No sé si me explico en lo que digo. Entonces, consideremos esto. Después lo que le va a decir ella es, en el versículo 20, y dijo Noemí, después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos, nuestros parientes. Había una lista amplia, por lo visto, de muchas familias, pero solamente vamos a encontrar que se mencionan a dos. Vos menciona a otra persona más que está antes que él. Entonces eran los más cercanos que tenían como para ocuparse y hacer este trabajo o esta tarea de redención. Pues es uno de los que nos puede redimir. Entonces ahora Noemí comienza a considerar, de a poco, mis hermanos, las tinieblas de la angustia comenzaron a disiparse. Ahora hay un poco más de claridad y reconoce a este pariente, hay esperanza en que él puede redimirnos, o es uno de los que puede redimirnos. Había otros que podían llevar a cabo esto. La ley indicaba de que el pariente más próximo tenía que levantar descendencia al familiar difunto. Entonces, esto es así. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 25, y un poco también, si se acuerdan, en Génesis 38, si no me equivoco, pero no vamos a Génesis, pero ahí está el relato de los hijos de Judá, y Onán, que muere porque hizo lo malo delante de Dios y Dios le quita la vida,
y Judá le dice a Onán que levante descendencia de su hermano. Pero como vio que la descendencia no iba a ser suya, dijo que no quiso, entonces cada vez que se llegaba a ella vertía en tierra. Dice, entonces, fíjense que tenía que ser así, y luego más adelante Moisés o Dios lo incluye en la ley que debía ser así para el cuidado, para no perder la heredad, para que el nombre del difunto siga. Entonces Deuteronomio 25 nos dice así, a ver, chequenme llegar allá. Deuteronomio 25, versículo 5 dice, 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, según la ley, esto es lo que también después vos, cuando le toque, va a decirle a este varón, a fulano, no le dicen el nombre, le dicen, fulano, vamos a hacer así. Entonces, en pocas palabras, mis hermanos, el que tenía que llevar a cabo esto tenía que ser una persona pudiente, alguien que pudiera comprar de las manos de Noemí el terreno, ¿sí? la heredad, la propiedad, para rescatarla de la situación miserable en la que estaba. Tenía que tomar a Ruth por esposa. Esa es otra de lo que tenía que hacer. Y el hijo no iba a ser del varón, sino que iba a ser como si fuese del difunto, y también el nombre no iba a ser borrado, sino que iba a mantenerse. Y también la heredad iba a mantenerse a nombre del difunto, o sea, se iba a mantener a nombre del varón que había muerto. Entonces, esto nos tiene que llevar, y no vamos a hablar del todo ahora en profundidad, porque vamos a ver un poco más todavía acerca de esto, pero nos tiene que llevar a considerar la obra de Cristo, mis hermanos. Esto habla de la paga, el precio que requería nuestra salvación, nuestra redención. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No había manera que nosotros pudiéramos dar un pago para ser rescatados, porque aún nuestras obras estaban manchadas por el pecado. Entonces, si era por la justicia, no llegábamos a la talla. Si era por precio, bueno, no alcanza porque todo esto es perecedero. Pero sin embargo, Pedro dice que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí vemos el valor eterno, por la deuda eterna que tenemos delante de Dios. ¿Sí? Entonces no hay manera de la cual nosotros podemos rescatarnos a nosotros mismos de esa vana manera de vivir, mis hermanos. Esto habla que requería una negación de sí mismo para que el nombre de otro que está muerto no sea borrado. Y aún la descendencia, o aún corría en riesgo mi heredad. Fíjense que ese es el argumento, que ya lo vamos a ver, que le presenta el fulano a vos, y le dice, no, mira, bueno, el día que vos compres la heredad de Noemí, también le tenés que tomar a Ruth, la moabita, como esposa tuya. Ah, no, mira, si yo hago eso, corre en riesgo mi herencia. No, entonces no. Hace uso del derecho que tengo yo, se lo uso a vos. Entonces, fíjense que esto nos habla tanto de Onán como el fulano, nos habla de aquellos que estaban buscando lo suyo propio y no estaban interesados en cumplir lo que el Señor había dicho. Ellos estaban preocupados en lo terrenal. Ellos estaban ocupados en de buscar herencia perpetua en este mundo nada más. Y no estaban ocupados, no así lo encontramos en Cristo, mis hermanos. ¿Sí? Esto es un orgullo, o esto era un golpe al orgullo en el corazón que ellos tenían porque estaban atesorando cosas en este mundo. Para ellos, tanto para él para Onán, perdón, y como para fulano, vamos a decirlo así, aunque parezca un poco chistoso, pero eso es lo que describe. Fíjense que son personas que están buscando lo terrenal. Su mirada está en lo terrenal. Ellos van en busca de todas estas cosas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, sin embargo, Él no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba la gloria de aquel que lo envió, de su Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, fue obediente a su Padre, se negó a sí mismo, y Él es el único que tenía el poder para pagar, y no fue con plata y oro como les decía recién.
Él tenía vida para poner su vida y tenía el poder para volver a tomar su vida, mis hermanos. Y lo hizo y pagó el precio con sangre, no importando ser cortado, o no le importó ser cortada su vida para dar vida a otros, para que el nombre de muertos puedan permanecer. No le importó eso a nuestro Señor Jesucristo. Se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo para que usted, para que yo, podamos permanecer en vida, para podamos tener vida, y para ser partícipes de la herencia de Él. O sea que no tuvo miedo como los demás que dijeron, no, mira, si yo hago partícipe, si yo tomo a Ruth la Moabita, la descendencia que tenga acá va a poner en riesgo mi heredad. Fíjense que Cristo nos hace partícipes de su herencia, de la vida eterna, de disfrutar de Él, de un reino inconmovible, de un reino inamovible, y su corazón no alberga esos temores. Al contrario, lo hace con gozo, nos hace coherederos con Él, nos hace disfrutar de las herencias de Él. Por eso, fíjense, cuando dice acá, lo tengo anotado Romanos, en el capítulo 8, versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También Pablo va a escribir a los hermanos en Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense cómo se habla acerca de ya nuestra alma fue redimida por Cristo, pero aún en la ardua labor que nos toca vivir en el día a día, como lo estamos viendo con Ruth, la Moabita, representa que aún estamos esperando la redención de este cuerpo de muerte, la liberación de este cuerpo, como también lo voy a decir más adelante, acá en el mismo capítulo de Hechos, para participar de esa herencia adquirida por nuestro Señor. Y Él nos hace partícipes con Él, sin ningún temor. ¿Por qué? Porque nos reviste de Él, nos cubre de Él, de su santidad, de su justicia, y nos hace partícipes de Él mismo. Entonces, vos, que más adelante va a pasar, y lo vamos a ver en profundidad, no tiene estos temores tampoco en su corazón. No está pensando en esto, Él tiene su mirada en lo eterno. Y así también lo hizo nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces, aquí se presenta esto que Noemí le dice, pariente cercano es Él, y es uno de los que puede redimirnos. Entonces acá hacemos una presentación, vamos a decir así, de la palabra redención, redentor. Es uno de los que puede redimirnos. Y cuando llegue el tiempo, si Dios así lo permite, vamos a mirar un poquito más acerca de ello. ¿Sí? Versículo 21 dice así, y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Bueno, recuerden lo que hablábamos hace rato, también el contexto en el que se vivía y el cuidado que le presenta tanto vos como Noemí ahora, acerca de salirse de los límites que el Señor nos ha marcado y donde nos ha mandado a desempeñar nuestras labores, siguiendo las criadas, siguiendo a aquellos que buscan al Señor, aquellos que siguen la paz, la justicia, como lo veíamos desde Timoteo. Entonces continuamos viendo el andar de la iglesia hasta que haya acabado todo el tiempo de la siega, va a vivir así de esta forma. Va a vivir esperando la redención de su Señor hasta que Él vuelva a buscarnos. Esa es nuestra labor. Continuamos viendo que así es la conducta de la iglesia. Romanos capítulo 8 lo dice que la creación gime a una, dice ahí el capítulo 8, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, la garantía también tiene que ver con esto, como veíamos en Efesios, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí?
desenvolvemos en la labor que Cristo nos encomendó, sabemos que Él ya nos redimió nuestra alma y esperamos que venga a rescatarnos por completo, con cuerpos glorificados. Ya libres de estos cuerpos muertos, mis hermanos, que cargamos cada día. Como también Pablo decía anteriormente, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Bueno, la creación gime a una, aguardando la libertad de los hijos, la redención de los hijos de Dios, y nosotros también gemimos. Y mientras tanto, nos seguimos desempeñando en las tareas que Cristo nos encomendó, con aquellos que nos rodean, con aquellos que siguen al Señor Jesucristo, con aquellos que tienen los ojos puestos en Él, con aquellos que van en un mismo sentir, buscando los intereses de Cristo y no los suyos propios. Y roguemos al Señor que en su gracia nos permita vivirlo así de esa forma, no andando en pos de los afanes de este mundo y lo que el mundo presenta como lo bueno y como lo eterno, que es un engaño, es una mentira. Ocupémonos en la labor que Cristo nos ha dado de anunciar sus buenas nuevas, de seguir cosechando, ya que Él es misericordioso y paciente, no queriendo que ninguno perezca. Entonces hay todavía tarea por hacer, hay un evangelio que aún sigue por predicar, que el Señor nos sigue mandando a predicar, para que otros vengan a participar de su Señor. ¿Sí? Y también nos sigue hablando en esta tarea cuando Noemí la anima a su nuera a que siga con las criadas, también nos sigue hablando de esa tarea mutua en la iglesia, la necesidad, mis hermanos, de los unos de los otros. Hasta que nuestro Señor vuelva, tiene que ser así. Dice, y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criados, el andar con nuestros hermanos. Dice Eclesiastés, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará al compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Fíjense en la importancia del otro, de mi hermano, de mi hermana, para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para edificarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros, para llevar adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado, para ministrarnos, para servirnos unos a otros, para alentarnos unos a otros. Tantas cosas, mis hermanos, tanta tarea que tenemos en Cristo. ¿Y esto hasta cuándo va a ser? Bueno, versículo 23 dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Puede ser que sean pocos meses, puede ser que sean 2 meses o 3 meses, como dure el tiempo, pero eso también tiene que ser comparado con el corto tiempo que nos toca vivir a nosotros en este mundo. Un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá. Y fíjense que han pasado 2000 años y ese tiempo es corto, porque no tiene comparación con la eternidad. Entonces aún todavía seguimos llevando adelante esta labor. El Señor redimió nuestra alma, ya pagó el precio por nosotros y debemos seguir ocupándonos hasta el fin de la siega. ¿Cuándo va a ser el fin de la siega? Cuando el Señor diga basta. Cuando entre el último de los suyos, de los que Él ha escogido antes de la fundación del mundo y los ha puesto en Cristo Jesús, que por la predicación del Evangelio que agradó al Padre salvar, aquel que escuche el Evangelio y entre, que solamente el Señor lo sabe, a decir, este es el fin de la siega, acá está la redención de los hijos, de los escogidos, ahora van a ser glorificados con cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. Entonces fíjense en que vamos a ser libres de ese presente siglo malo, mis hermanos. Pero aún seguimos aguardando esa redención de este cuerpo de muerte. Mientras tanto, al igual que Ruth, seguimos trabajando y podemos vernos que damos gloria a Dios ocupándonos cada día, aún en las labores seculares para la gloria de su nombre, pero aún también en esas labores seculares seguimos siendo luz y sal y seguimos anunciando sus virtudes, seguimos anunciando las buenas nuevas a donde estamos. Seguimos trabajando en el campo que Él nos puso, esperando la redención de los hijos de Dios. Ya nos redimió, pero seguimos esperando. No hay manera en la cual, como ya vimos, el hombre por sus propios medios pueda rescatarse. No hay forma, no hay obras, no hay dinero que alcance. No hay riquezas que puedan entrar o satisfacer la justicia de Dios o alcanzar el pago.
Lo único que Dios estableció es que su Hijo fue quebrantado, molido por las transgresiones, crucificado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos que no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda hallar salvación. Entonces, amigo o amiga, todo aquel que está escuchando, que no conoce a Cristo, que cree que va a poder salirse con las suyas, que cree que Dios no va a tomar cuentas de esto, va a venir un tiempo en el cual va a llegar el fin de la ciega. Y vas a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y si no estás en Cristo, si no estás rescatado por Él, salvado por Él, no hay amparo que te pueda librar de que Dios te dé el pago en persona. No va a haber un mediador que pueda interceder, porque ya Cristo lo hizo. Ahora, en este tiempo, en este presente siglo malo, vino una vez el Hijo del Hombre y dio su vida en rescate para que todo el que cree se ampare bajo su justicia, bajo sus alas. Y hermanos amados, animo a que podamos seguir haciendo nuestras labores, fortaleciéndonos en Él, no perdiendo nuestra capacidad de asombro ante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino rogando, disfrutando de todo lo que nos ha dado, siguiendo el ejemplo que encontramos en Ruth y a lo largo de toda la Escritura en aquellos que nos precedieron. Ruego al Señor que guarde nuestros corazones y podamos seguir disfrutando de su gracia y de su favor. Oremos a Cristo. Padre bendito, te damos las gracias. Señor, ayúdanos, te lo pedimos, para poder velar hasta que vuelvas a buscarnos, para no dar lugar a la ociosidad en el día a día, Señor, para no dar lugar a aquello que no aprovecha, aquello que no edifica. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, para poder ocuparnos en tu labor, con amor, con gozo, fortaleciéndonos en ti. Te ruego que guardes a cada uno de mis hermanos, que los fortalezcas, que tu gracia, Señor, tu persona los avive, que tu palabra, Señor, los avive, Señor, nos haga que tu amor, el amor de Cristo, Señor, tu amor nos constriña a vivir por ti, por aquel que se entregó y murió, y que obres en los corazones de aquellos que no te conocen. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.